Carlos, Sebastián Cimbrón Rodríguez tenía 22 años. Era un joven norteamericano, quería ser artista, pero el maldito fentanilo, que se ha vuelto además la tragedia en el consumo de drogas en todo el mundo y que está llegando con mucha fuerza a Colombia, acabó con esos sueños. Sus padres descubrieron su adicción en enero del año pasado y hoy, luego de su ausencia, de su muerte, su madre, pereirana, residente allí en los Estados Unidos, al señalarles a otros padres los peligros y demostrar que, por ejemplo, la marihuana no es tan inocua como muchos lo quieren pensar. Y además, cuando hemos conocido de 2 hospitalizaciones, 2 casos muy recientes en la ciudad de Medellín que han encendido la alerta frente a los graves riesgos de esta droga sin control. Alerta y alarma que se mantienen en Estados Unidos, se han encendido en México, Alejandro, y en nuestros países puntualmente. Aquí en Colombia hemos mirado las observaciones y las alertas tempranas que han emitido las autoridades en Bogotá y en ciudades como Cali. Doña Ana María Rodríguez era la madre, o es la madre de Sebastián Cimbrón. Doña Ana María, gracias por atender esta llamada al mediodía de RCN Radio. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Déjeme decirle que se necesita mucho coraje, mucho valor para hablar de un tema además tan reciente. Entiendo que la muerte de Sebastián fue hace muy pocos meses, ¿no? Sí, él falleció el 21 de marzo de este año, hace 5 meses y medio aproximadamente. ¿Cómo se dieron cuenta, cómo descubrieron ustedes sobre la maldita fentanila o el fentanilo metido en la vida de Sebastián? Lamentablemente nos dimos cuenta en el momento en que nos entregaron el resultado de la autopsia de su fallecimiento. Nosotros sabíamos que él estaba sufriendo de adicciones, había sido por su propia voluntad ingresado en 2 oportunidades a 2 centros de rehabilitación. Sabíamos que él usaba, obviamente él empezó con la marihuana y poco a poco fue escalando el nivel de la adicción. Usaba Percocet, usaba drogas sintéticas o medicina para el dolor, los painkillers, pero cuando no los encuentran en prescripciones los compran en el mercado negro y en la calle, y ahí es donde ocurre el mayor problema porque Pero ese medicamento para el dolor era recetado, ¿él tenía algún problema de salud o era una manera para también drogarse? Sí, él no sufría de ningún dolor. En Estados Unidos venden las comercializan como las M-Series, o sea, las M30, que también se llaman dirty pills o como píldoras sucias, y es una mezcla de oxicodones con fentanil. En realidad es una ruleta rusa cuando se toman una pastilla de esas, porque algunas veces saben que tiene fentanil, otras veces no saben, pero no saben el nivel de fentanil que tiene la droga cuando la consumen. Y, por ejemplo, la píldora que tomó Sebastián podía matar a 3 personas más fuera de Claro, doña Ana María, dice usted que no se dieron cuenta a tiempo, es decir, es indetectable, digamos, la forma en que uno puede observar si sus hijos y sus familiares de pronto están en manos de esta droga. En sí el fentanilo no, el fenómeno que está sucediendo ahora con el fentanil, que cambia la dinámica completa del consumo de drogas por años, es que el fentanil se lo están poniendo a todas las drogas, heroína, cocaína, metanfetaminas, hasta la marihuana, hasta el vaping o el vapeo, contaminan las drogas con eso. ¿Por qué? Porque primero, al mezclarlo con estas drogas, le baja el costo de la producción. Segundo, es una droga mucho más potente, va de 50 a 100 veces más fuerte que la morfina y la misma heroína. Y tercero, al ser más potente y más fuerte, crea un nivel de adicción mucho más alto que la mayoría de las veces. Cuando lo prueban una vez, ya quedan, como se dice, enganchados, quedan adictos. Entonces... Doña Ana María, creo que perdimos ahí la comunicación con ella. Muy claro, valiente, se necesita un coraje para salir uno, o sea, un hijo, 22 años... muerto de esta manera en marzo de este año, y ella ha querido convertirse en una vocera, defendiendo las señales de alerta para que los padres estemos muy atentos al comportamiento de nuestros hijos, para que esta maldita pesadilla del fentanilo no llegue.
Ojalá los hogares y quienes ya lo están sufriendo enciendan las alertas. Por eso era la pregunta. Regularmente las personas que han caído en el fentanilo, Alejandro, ya han tenido un recorrido con otro tipo de drogas y comienzan tal vez con drogas que podrían considerarse suaves o drogas soft, incluso con el cigarrillo, algún tipo de licor, pero cuando ya llegan al fentanilo han tenido algún recorrido y justamente buscan en drogas más fuertes tratar de llevar el tema de su drogadicción. Por eso la pregunta, si no se habían dado cuenta de la caída en el fentanilo, y el problema es que el fentanilo está siendo mezclado con otro tipo de drogas, como nos contaba doña Ana María, regularmente este tipo de medicamentos que aunque son legales, Alejandro, se pueden traficar de manera irregular e ilegal y llegan a estas colonias o este grupo de personas que ya están sumidas en la drogadicción. Hablábamos hace algunos minutos con Ana María Rodríguez, ella es la madre de Sebastián Cimbrón Rodríguez, un joven colombo norteamericano, tenía 22 años, víctima del fentanilo. Y ella ha adelantado una cruzada muy valiente para alertarnos sobre los peligros de esta tragedia que está tocando los hogares. Doña Ana María, discúlpenos que se nos cayó la comunicación. No hay problema, tranquilo. No, le preguntaba yo sobre Carlos. Sí, sobre el caso de su hijo y sobre todo si puede uno darse cuenta que una persona está siendo víctima del fentanilo en el afán de ayudar. ¿Cómo ayudar a alguien que es víctima? Bueno, básicamente los síntomas son muy parecidos a adicciones de cualquier otra droga, porque el fentanilo no es en sí solo una droga, sino que lo están contaminando a las drogas ya existentes, como la cocaína, la heroína, la metanfetamina. Incluso en Estados Unidos han contaminado la marihuana y el vapeo o el vaping con fentanil. Entonces, básicamente lo que se necesita es una labor muy ardua de concientización, tanto de los padres para hablar con sus hijos y explicarles el peligro existente, y tanto de los jóvenes que sean conscientes del riesgo que están corriendo, porque pueden consumir cualquier droga, pero no saben en qué momento cierta droga está contaminada de fentanilo o puede tener una dosis mayor que puede causar la muerte por una sobredosis casi inmediata. Doña Ana María, ¿ustedes alguna vez vieron físicamente a Sebastián luego de consumir el fentanilo? Él venía en un proceso tratando de rehabilitarse de sus adicciones de 1 año y medio. La primera vez que él ingresó a rehabilitación fue el año pasado, en enero. Cuando salió de rehabilitación, él volteó mucho al ambiente que no le ayudaba a rehabilitarse y recayó. En ese momento, a veces es difícil identificar muy claramente, fue casi al final cuando nos dábamos cuenta que él empezó a bajar mucho de peso, estaba muy pálido, con unas ojeras grandísimas, casi no comía, tenía etapas como de depresión o de un carácter muy fuerte. En el momento en que él trataba de desintoxicar su cuerpo por él mismo, tratando de dejarlo, básicamente era un proceso bien difícil, con escalofrío, después sudaba, mal del estómago, no comía, deshidratado, y ya en sí cuando de pronto la volví a consumir, que en sí no era solo el fentanilo, lo estaban mezclando con el oxicodone o la oxicodín, que son medicinas para el dolor, pero en el mercado negro, o sea, las personas generalmente, hay muchos que se hacen adictos cuando tienen una cirugía o han sufrido de una enfermedad con un dolor muy fuerte y les prescriben las medicinas para el dolor. Algunos adictos se hacen adictos a esa clase, al oxicodone y painkillers de esa forma, pero en general la juventud ahora está usando drogas que son sintéticas, hechas en laboratorios hechizos, pero no son prescritas, y esas son las que están contaminando con fentanilo. Entonces, en sí la euforia cuando se drogan, la decaída cuando se les pasa el efecto, quedan con sueño, dormidos. Bueno, es un tema bastante extenso, pero básicamente ellos pierden mucho el interés por cualquier actividad, pierden el interés incluso en su presentación personal, en mantener limpios, aseados, un carácter muy fuerte. Pero
yo personalmente, basado en nuestra experiencia y la experiencia de tantas familias que estamos ayudando, lo que más le aconsejamos a los padres es que se informen. Es muy fácil solo decirle a un hijo, ¿sabes qué? No consumas drogas, es malo, no, te vas a morir y ya. No, a ellos, pienso que primero para poder educarlos a ellos tenemos que educarnos nosotros, tenemos que aprender cuál droga, qué droga, las características de cada droga y lo que está pasando ahora con el fentanilo. O sea, yo, por ejemplo, yo sabía que existía la cocaína, la heroína, la marihuana, pero no sabía absolutamente nada más. Incluso no sabía que existía el fentanilo. Es muy importante que nos eduquemos porque la dinámica de las drogas ahora ha cambiado mucho con el fentanilo. Ya una sola persona que intente una vez, si desea probar la cocaína o no sé, el LSD, tantas drogas que hay ahora, y es justo ese momento que esa persona decide intentar probar eso y está contaminado con fentanilo, puede ser su primera y última vez. Doña Ana María, usted nos decía que la puerta de entrada a las adicciones de Sebastián fue la marihuana y que no hay que verlo como algo tan inocente. Sí, no, definitivamente, lamentablemente la marihuana la han ya normalizado mucho, especialmente la juventud, y incluso en muchos Estados Unidos ya es legal. Entonces, pues lo empiezan a tomar como el alcohol y el cigarrillo, que son drogas legales, socialmente aceptadas, pero eso no indica que no te hagan mal a tu cuerpo, a tu mente y dañen tu vida. O sea, el alcohol es una droga legal, pero hay personas sufriendo de alcoholismo, tratando de rehabilitarse, hay personas con cirrosis, personas con cáncer de pulmón. Entonces, el hecho de que la hagan legal no significa que sea buena para tu cuerpo. La marihuana, los jóvenes tienden a pensar que como es natural, que está hecho de una planta, que nunca nadie se muere de una sobredosis de marihuana, no es mala, y no es cierto, porque la mayoría de la juventud empieza probando la marihuana y poco a poco van escalando el nivel de las drogas. ¿Cuál es el problema de los jóvenes ahora? Tenemos que quitarnos el tabú de que los drogadictos o las personas que usan drogas son jóvenes desubicados, ladrones, sí, víctimas de violencia doméstica, de familias disfuncionales. No, eso ya no opera en la actualidad. Ahora la presión social que ellos viven en sus colegios, en las universidades, es muy grande. Y hay, como la marihuana se reúnen entre amigos, y yo cómo voy a ser el único que voy a decir que no. Entonces ahí empieza a escalar, y a medida que tú empiezas una droga de esas, es muy fácil que puedas ir escalando, especialmente si están contaminados con fentanilo, porque el fentanilo es 50 a 100 veces más potente que la morfina, que la heroína. Entonces ya no es decisión tuya, eso ya está en tu sistema nervioso, en sus terminaciones del cerebro, y así tú no quieras, que era lo que le pasaba a mi hijo, él no quería, su cuerpo y su cerebro piden esa droga. Entonces es muy complicado, eso ya no es yo decido cuándo dejo de usarla y la voy a probar a ver qué pasa. No, están jugando una ruleta rusa, probando especialmente drogas ahora en este momento con el fentanilo. Doña Ana María, Sebastián hacía parte de una familia amorosa, tenía sueños. ¿Qué cree que lo hizo caer en este mundo maldito de las drogas? Mira, él se fue de la casa a los 18 años a vivir con unos amigos, tuvo una decepción amorosa, lamentablemente no supo manejar sus emociones, el fracaso en sus emociones, y estaba solo y el ambiente no le ayudó para nada, empezó a relacionarse con personas que consumían drogas, entonces fue una mezcla de una depresión por un momento difícil que estaba pasando, más el ambiente en el que se empezó a relacionar, y pues básicamente es el pensar todo el tiempo que él lo podía controlar, que eso era lo que me decía, eso no, a mí no me va a pasar nada, yo voy a estar bien, eso no me va a tomar ventaja a mí, pero a nosotros nunca, o sea, nosotros no supimos que él estaba consumiendo Percocet o esas drogas hasta el momento en que el año pasado en enero nos llamó y nos dijo, ya no puedo más, vengan por mí. Y cuando fui usando Percocet, dije, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está usando? O sea, yo solo le alegaba a él por la marihuana, que incluso el casi ni le gustaba tomar,
Y entonces eso es lo que yo les hago el llamado a los padres, que se sienten a hablar con sus hijos, a aprender de las drogas, a saber cómo los afecta, porque tú no puedes hablar de algo que no conoces. Y si tú solo vas a entrar con ellos, a alegarles y a decirles con 3 frases, te vas a morir, es peligroso, te dañas tu vida, no, a ellos hay que demostrarle con pruebas qué es lo que está haciendo las drogas con las personas y cómo actúan, que es algo que funciona, que llega a tu cerebro y no es tan fácil de manejarlo ni controlarlo. Y especialmente invito a los padres que tienen, es mucho más fácil nosotros como padres prevenir tener un adicto que tratar de sacar a un adicto de sus adicciones. En ese momento la familia cambia completamente. Una mamá no puede volver a dormir en la noche igual hasta que se da cuenta que su hijo está consumiendo drogas. Entonces, es invitar a los padres también a que hablen con sus niños desde chiquitos, desde los 9, 10 años, porque si uno piensa que están demasiado pequeños para hacer eso, afuera, en la calle, en las escuelas, van a encontrar a otras personas que les van a hablar de eso y no va a ser para explicarles el peligro, va a ser para invitarlos a que los consuman. Esa era la pregunta, ¿cómo los padres abordan? Porque, es decir, debe ser desde la prevención o en el momento en que ya se dan cuenta que los muchachos están metidos en el tema de las drogas, Ana María. Lo más importante es hacerlo como función de prevención, porque ya cuando están en las drogas es un tema muy complicado y muy doloroso tanto para ellos como para la familia. Por ejemplo, nosotros ahora con la Fundación de Espíritu Sebastián, la pueden encontrar en Instagram como Fundación Espíritu de Sebastián o en Instagram Espíritu Sebastián. Estamos en proceso de terminar la página online que es www.espiritu. Para un reto de 12 días que hace poco lo terminamos con los padres. Cualquier persona puede ingresar y hacerlo cualquier día y empezar y decirle. Doña Ana María, no, hemos tenido definitivamente muchos problemas con la comunicación con Ana María Rodríguez, pero allí queda Espíritu Sebastián, sí, perdimos la comunicación. Recordando, pero además alertando a los padres frente a los peligros a la sociedad del consumo del fentanilo. En marzo de este año perdió a su hijo por esta maldita droga y ya tenemos las alertas en Colombia frente al ingreso de este medicamento que además se termina comercializando libremente, Carlos, que eso es lo peligroso y como nos estaba contando doña Ana María, terminan contaminando otro tipo de drogas para generar una adicción mucho más fuerte. Es que va escondida, Alejandro, en las que ya se conocen. Bueno, advertía que de pronto un poco en la marihuana que puede ser un poco más difícil, de pronto en los vapeadores que tienen cierto tipo de líquidos, Alejandro, que consumen los muchachos, pero en otras drogas incluso como la cocaína podría mezclarse fentanilo o en las drogas sintéticas y ahí es donde viene el gran problema.